Saludos amigos y amigas, Hola. hoy vamos a reaccionar a un vídeo con el título Imagínense, Guatemala se anexa a México en 2024. Qué noticia tan extraña, ¿cómo Guatemala puede anexar a territorio mexicano? De verdad yo no sé, puede ser al revés, que México va a unirse con Guatemala y Guatemala será el estado 33. Sí. Esto puede ser. México y Guatemala tenían su historia juntos de los tiempos mexicas, de los tiempos Sí. prehispánicos. Sí, amigos, y además puede ser que este título tiene un poquito diferente significado. Puede ser que los guatemaltecos vienen a México como migrantes y será muy grande cantidad. Yo no Algo sé. así. No sé, amigos. Vamos a ver este vídeo y luego decir nuestra opinión. Y amigos, este vídeo usamos del canal Es Viral y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la anexión entre Guatemala y México podría abrir nuevas oportunidades de colaboración, y la mala es que no sabemos que no tenemos certezas de que consecuencias inesperadas podrían surgir de una posible unión. En este video hablaremos de la posibilidad de anexión de Guatemala a México, una temática que va más allá de las fronteras y se adentra en las complejidades históricas y contemporáneas de ambas naciones latinoamericanas. Sí. Desde la época prehispánica hasta la independencia de Guatemala en 1821, ambos países comparten una rica historia Sí. que ha dejado huellas culturales, políticas y económicas. Compararemos las similitudes y diferencias entre México y Guatemala, ofreciendo una visión completa que nos ayudará a comprender mejor las motivaciones y consecuencias de esta posibilidad, y que es conveniente para cada país. ¿Es una locura pensar en esta posibilidad o es una necesidad para salvar a un país de un trágico ascenso inflacionario? Acompáñanos a descubrirlo. De verdad, Guatemala y México tiene gran historia, Sí. muy larga historia. Y relaciones Y también. relaciones. La económica entre México y Guatemala no es solo una estadística, es una llamada de atención. ¿En qué podría beneficiarse México? En el panorama económico de América Latina, México destaca como una potencia con alrededor de 130 millones de habitantes y un PIB nominal colosal de aproximadamente 1.4 billones de dólares. Su gran presencia en la región impulsa sectores clave como la manufactura, la agricultura y los servicios. Contrastando esta magnitud, Guatemala cuenta con una economía más modesta, con cerca de 18 millones de habitantes y un nominal de alrededor de solo 80,000 millones de dólares, está muy por debajo del colosal patrimonio que maneja el país vecino. Aunque enfrenta desafíos económicos, como la desigualdad y la pobreza, Guatemala posee un potencial latente, especialmente en recursos naturales. Esta disparidad económica entre México y Guatemala es uno de los primeros factores en la posible anexión, llevando consigo implicaciones significativas para el desarrollo conjunto y la equidad económica en la región. Su naturaleza parece Sí. a Chiapas, a Península de Yucatán también. Es más que evidente. Incluso también hay pirámides, como yo sé. Y mira, tienen trenes. Sí. La estructura de ambos países revela un contraste marcado. México, con una red de carreteras, ferrocarriles y puertos extensos y eficientes, destaca como un líder regional en conectividad. Sus proyectos han sido clave para impulsar el comercio y la movilidad interna. Del otro lado, Guatemala enfrenta deficiencias notables, especialmente en áreas rurales donde la infraestructura sigue siendo un desafío. Esta disparidad resalta la brecha de desarrollo y plantea preguntas cruciales sobre la viabilidad de una posible anexión. ¿Cómo se equilibrarían estas diferencias? ¿La infraestructura mexicana podría extender su influencia positiva a Guatemala? Como dijo una vez un filósofo, la igualdad de oportunidades comienza con la educación y la salud. ¿Podrían los recursos de México ser la clave para lograr esta igualdad en Guatemala? El análisis detallado de los sistemas educativos y de salud revela disparidades notables entre México y Guatemala. México,
con sistemas más desarrollados en ambas áreas, ha invertido en construir una infraestructura En mi opinión, México puede dar más oportunidades a Sí, Guatemala claro. que Guatemala puede dar a México, pero también así la economía puede crecer más rápido de México. tasas de analfabetismo y carencias en infraestructura de salud. La brecha educativa y sanitaria destaca las diferencias en el acceso a oportunidades y recursos esenciales entre ambas naciones. Al considerar una posible anexión, surge la interrogante sobre cómo estos sistemas convergerían y cómo se abordarían las desigualdades. ¿La experiencia y los recursos de México podrían contribuir a cerrar estas brechas en Guatemala? Mientras avanzamos en el tiempo, la historia compartida de México y Guatemala actúa como una corriente que nos lleva a través de una rica cultura entrelazada. La historia compartida de México y Guatemala es como abrir un fascinante abanico cultural. Desde la época prehispánica, cuando Guatemala estaba habitada por diversos pueblos indígenas, hasta la conquista española en el siglo XVI, estos territorios compartieron. Sí, tenían la historia muy parecida. Sí. Desde sus independizaciones, tejieron una red de influencias, marcando profundamente la cultura, política y economía de ambos países. En el cuento actual de México y Guatemala, las páginas están llenas de colaboración en comercio, seguridad y cultura. ¿Habrá el próximo capítulo en esta historia de influencia mutua? Al ver en la actualidad las relaciones entre México y Guatemala, emerge un panorama complejo y dinámico. A lo largo de los años recientes, ambos países han fortalecido la colaboración en diversas áreas clave. Iniciativas conjuntas en comercio, seguridad, migración y cultura han contribuido a estrechar lazos y fomentar una mayor comprensión mutua. Sí, ya México tiene cooperación con Guatemala. Lo único que por las fronteras no es como un país, sino entre dos países. Compartidos para abordar desafíos comunes, Pero no sé si es fácil o difícil para mexicanos y guatemaltecos llegar a otro país, entre ellos. ¿Cómo es la frontera Yo allá? creo que sin visas. Puede ser, Puede ser. de manera fácil. y económicos persistentes en la región. En primer lugar, la perspectiva de fortalecer la integración regional destaca como un impulso para una unión más estrecha entre México y Guatemala. Esta cooperación podría catalizar el desarrollo económico y social en la región. Además, la anexión podría ofrecer una solución a los persistentes problemas sociales y económicos que enfrenta Guatemala, al proporcionar acceso a mayores recursos y oportunidades económicas. La unificación de culturas también figura como un motivo, ya que la convivencia y el intercambio cultural podrían enriquecer ambas naciones. En términos políticos, la anexión podría otorgar a Guatemala un peso regional e internacional más significativo. Ah, será una moneda. Ah, diferente. Sí. Desafíos intrigantes que giran en torno a la idea de una unión entre estos dos países latinoamericanos. O puede ser, va a ser una moneda para ambos países, como peso mexicano. Sí. Se gestionaría La moneda más fuerte. Sí. en una entidad combinada. Pensar cuáles serían las posibles consecuencias de una anexión entre Guatemala y México revela una trama densa de escenarios políticos, sociales y culturales. En el ámbito político, la unión podría representar un cambio significativo en el equilibrio regional de poder, otorgando a Guatemala una posición más destacada. Sin Pero en este caso también cambian diferentes leyes, Sí. en la derechos de algunas personas también. en una Sí. entidad O puede ser que será como república dentro de un país. podría generar una riqueza cultural Como por ejemplo en Estados Unidos existen Diferentes estados. estados con sus propias leyes, pero con la moneda única. desarrollo podrían ser amplias, pero también es crucial considerar cómo se abordarán las desigualdades existentes. Al observar la influencia palpable de México en Guatemala, ¿crees que se De verdad que no es la primera vez cuando escuchamos sobre este tema, ¿sí? Que se unen México y Guatemala. guatemalteca se extiende por diversos ámbitos, desde la música y la comida hasta la política y la economía? En términos culturales, la música salsa, el mariachi y la música ranchera mexicana han dejado una marca significativa en Guatemala. También. Sí. Interconexión cultural entre ambas naciones. Porque están muy cerca uno de Sí. otro. México, La cultura mexicana, hay mucha cultura mexicana en Guatemala. democracia en Guatemala y ha mediado en conflictos políticos y sociales.
Económicamente, México es uno de los principales socios comerciales de Claro. Guatemala, con inversiones en proyectos de infraestructura clave. ¿Cómo podemos comprender las múltiples facetas de esta decisión y su impacto en ambos países? La perspectiva abierta sobre la posible anexión de Guatemala a México invita a contemplar este escenario desde un enfoque reflexivo y comprensivo. Más allá de los datos y argumentos, se trata de reconocer la complejidad de la decisión y sus múltiples facetas. La idea fundamental es que, como seres humanos, estamos destinados a vivir en comunidad y buscar soluciones conjuntas a los desafíos compartidos. La unión de estos dos países podría representar una oportunidad para afrontar problemas como la pobreza, la corrupción y la violencia de manera colaborativa. Al final, el llamado es a trabajar juntos para construir un mundo más justo, libre y próspero para ambas naciones, considerando cuidadosamente las consecuencias y beneficios de cualquier acción que pueda moldear el futuro de estos países latinoamericanos. Conocer casos similares de unión o anexión en la historia mundial ofrece una perspectiva valiosa al considerar la posible unión entre Guatemala y México. ¿Qué lecciones aprendidas de la unificación de Alemania o la creación de la Unión Europea podrían iluminar este escenario latinoamericano? Sí, yo también pensaba sobre esto. Ejemplos como la unificación Sí. de Alemania en el siglo XIX o la creación de la Unión Europea ofrecen lecciones sobre los Hola, Urs. beneficios de la integración. Estos casos Sí, hay muchos ejemplos. que, aunque la unión puede impulsar el desarrollo económico y político, también presenta desafíos en la gestión de identidades culturales y en la toma de decisiones compartida. Observar estas experiencias globales proporciona un marco para comprender cómo las naciones pueden evolucionar en su relación, brindando valiosas lecciones sobre la importancia de la colaboración y la comprensión mutua en la construcción de un futuro común. Al considerar todo lo que vimos, ¿cómo podemos considerar los diversos puntos de vista y entender las implicaciones de manera colectiva? Más allá de los datos y análisis, la cuestión de la anexión de Guatemala a México es un llamado a la reflexión colectiva y la comprensión mutua. La esencia humana nos insta a buscar soluciones conjuntas para construir un mundo más equitativo y próspero. Al considerar la posible unión, es imperativo sopesar los diversos puntos de vista, entender las implicaciones y abrazar la riqueza cultural que podría surgir de esta colaboración. Independientemente de la dirección que tome esta historia, la clave reside en trabajar juntos, superando las diferencias y desafíos para forjar un futuro que refleje la solidaridad entre estos dos países, contribuyendo a un tejido más robusto y armonioso en el tapiz de la historia latinoamericana. Amigos, somos rusos y sabemos nuestra historia sobre la URSS. Nuestros padres contaban mucho sobre esta historia, que la URSS fue un país muy poderoso, Sí. muy potente, y cada país tenía sus leyes, cada país tenía sus presidentes en la URSS. Pero tuvimos una moneda única para todos los países y Como Unión Europea. como Unión Más o Europea, menos. sí. Y yo recuerdo que Unión Soviética estaba primero en el espacio, primero en educación en el mundo, primer país En deporte. primer país en deporte, primer país que leyendo los libros, sí, muchísimas cosas, porque este país fue tan grande, tan poderoso y también poderoso militarmente. Y yo creo que es muy buena opción de unirse entre países en América Latina como México, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Costa Rica, los países cercanos, unirse y hacer una alianza grande. Yo creo que siempre es bueno. Lo único que su vecino del norte no quiere esto. Su vecino del norte, Estados Unidos, quiere ser más potente del mundo y no quiere estas uniones. Siempre su sueño es
cortar nuestro país Rusia para países más pequeños, porque para ellos no es bueno cualquier alianza. Sí. Y además Unión Europea, estoy seguro que también para ellos es problema. Y por mi opinión es muy bueno económicamente, muy bueno militarmente y en todos aspectos hacer una alianza grande entre países. Y así cada país no pierda su independencia, Así también es. sigan tener su independencia, sus leyes, sus presidentes, su cultura, pero tienen una alianza muy grande. Sí. Y amigos, es muy interesante que ustedes piensen sobre esta posible conexión con Guatemala, si ustedes creen que es buena idea o no, que sus países no serán como un país, sino tienen relaciones más cercanas que ahora, Como alianza. como alianza. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Adiós.